El impacto de los elevados precios de medicamentos en los sistemas de salud es muy fuerte. En España estamos gastando 19.000 millones de euros al año en medicamentos en el sector sanitario público. Esto es el 25% del gasto sanitario público total, cuando lo razonable sería estar gastando en torno al 15%. Ese exceso de gasto en medicamentos en el sector público son 8.000 millones de euros. Esto daría para hacer muchas cosas en atención primaria y en hospitales. Pero el problema es que esto está creciendo muy fuerte. Estamos en los últimos 10 años aumentando el gasto en medicamentos hospitalarios en un 50%, mientras que en ese periodo, por ejemplo, el salario de las personas ha crecido un 5%, si es que ha crecido. Para hacernos una idea, el último ejemplo sería el del Remdesivir, que la Unión Europea ha comprado a Gilead a 2.000 euros tratamiento, cuando su coste son 10 euros. Es como si por un kilo de arroz que cuesta 1 euro pagábamos 200 euros. ¿Quién paga por un kilo de arroz 200 euros? Pues nosotros estamos pagando por medicamentos que valen 10, 2.000 euros. Sí, los sistemas públicos de salud sacrifican otros recursos por tener que pagar esos elevados precios de los medicamentos, porque el presupuesto sanitario público es limitado. Si yo gasto 8.000 millones de euros de más en medicamentos por los elevados precios, pues puedo gastar menos en inversiones, por ejemplo, en equipamiento. No puedo renovar los rayos X o el TAC, o no puedo comprar la tecnología. Mientras el gasto sanitario público en medicamentos hospitalarios aumentó en un 50% en los últimos 10 años, en esos últimos 10 años, en inversiones en equipamiento, en renovación de material, en las instalaciones, bajó en 50%, exactamente ese 50%. Pero también bajó en prevención, en salud pública, un 37%. También ha bajado en personal, y eso está haciendo que nuestro sistema sanitario público esté deteriorándose progresivamente. El impacto en la vida concreta de los pacientes de ese elevado precio de los medicamentos es muy importante, pero es muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque en España, por suerte, y en casi todos los países de la Unión Europea, por suerte, hay una sanidad pública que financia los medicamentos, la mayor parte de los medicamentos. Y entonces, cuando un médico te receta una medicina, tú puedes ir a la farmacia y retirar la medicina sin pagar nada, o pagando un pequeño copago. Entonces, no sentimos ese elevado precio de los medicamentos en nuestra vida diaria. Pero esto no es exactamente así. Vamos a intentar explicarlo. Porque al gastar en medicamentos de precios abusivos ese dinero que no habría que haber gastado, esos 8.000 millones, salen, como hemos dicho, de otros recursos muy necesarios, por ejemplo, de personal. El sistema está agotado porque se había ido deteriorando. Ahora lo notamos, la pandemia lo ha puesto de manifiesto, pero esto venía ya. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que el laboratorio investiga en lo que quiere y no investiga en cosas que necesitamos. Y en este momento en Europa y en España no tenemos, por ejemplo, antibióticos que necesitaríamos, y hay muchas personas que mueren, en Europa son unas 30.000 al año, por falta de antibióticos porque no se investiga. Por lo tanto, primer problema, no se investiga en necesidades de salud, se investiga en, por ejemplo, mejoras de un medicamento que ya existe para hacerlo un poquito mejor y así poder ponerle un precio mucho más caro, pero no en innovación real para problemas que necesitamos. Esos medicamentos, como son tan caros, con precios absolutamente abusivos, 100, 200, 1.000 veces por encima del coste, o sea, son precios especulativos, entonces los gobiernos no pueden pagarlos y tardan en autorizar ese medicamento. Esto nos pasó con la hepatitis C, tardamos 1 año y en ese año murieron personas en España por falta de acceso al medicamento y siguen muriendo en todo el mundo. Además de eso, el precio elevado del medicamento ha forzado que el gobierno, en el año 2012, retirara la financiación de parte de los medicamentos, desfinanciara medicamentos en la sanidad pública, que ahora te los tienes que pagar tú de tu bolsillo. Además de eso, tenemos otro problema, y es que como este modelo lleva a que los laboratorios quieran poner esos precios escandalosos, abusivos, astronómicos, pues entonces los laboratorios que producen medicamentos eficaces y seguros, pero más baratos, medicamentos más antiguos, medicamentos genéricos, que dicen,
voy a retirar este medicamento y voy a pedir un aumento de precio. Esto pasó, por ejemplo, con Aspen. Se produce un desabastecimiento de medicamentos para que yo pueda subir el precio y exigirte a ti como gobierno que si no me subes el precio no te lo doy. Hombre, pero si estabas vendiéndomelo a 3 euros, ¿por qué me pides ahora 30 o 300? Pues porque el vecino, el laboratorio Z, le has aprobado un medicamento a 300.000 euros tratamiento. Nos importa como ciudadanos parar esto, y los gobiernos no lo pueden parar si no hay una presión ciudadana muy importante, si no hay una conciencia del ciudadano y del consumidor de que en esto nos va la vida, de que el sistema sanitario puede quebrar, de que ya nos está afectando en el día a día ese exceso de gasto, porque son 8.000 millones que salen del bolsillo necesario para pagar, pues eso serviría para pagar unos 160.000 médicos, enfermeras, 160.000. O sea, ese es el dinero de 8.000 millones, es una barbaridad. Bueno, pues si no presionamos al gobierno, no vamos a conseguir que el gobierno cambie, porque el gobierno tiene la presión de la industria, que es muy fuerte, porque le hemos dado muchísimo dinero. Es decir, tenemos que hacer presión desde un punto de vista de iniciativas de organizaciones sociales, como puede ser la OCU, que ha hecho ya cosas muy importantes, está creando esa conciencia de que hay precios abusivos de medicamentos. Esto se está haciendo, por ejemplo, a través de reclamaciones a las autoridades de la competencia o de reclamaciones judiciales. Es decir, estas iniciativas van abriendo un poco esa conciencia. El tema no es fácil de resolver y costará tiempo y esfuerzo. Tendremos que tener esa conciencia general, no solo en el ámbito español, sino europeo, mundial. Y ese movimiento tendrá que cambiar las cosas. Tenemos que convencer a los parlamentarios, a los políticos en cada ámbito, regional, nacional, europeo, para que al final decidan hacer este cambio.